Nos hacemos esta pregunta. ¿Podemos tomar el pulso arterial en la región del cuello? Claro que sí, podemos tomar el pulso arterial. La principal toma del pulso arterial se encuentra a nivel de la arteria carótida, en la región del cuello. Pero también podemos ver que a nivel del cuerpo humano, ustedes habían conocido otras zonas donde se puede tomar, ¿no es cierto?, lo que es el pulso arterial. ¿Dónde es? A nivel braquial. ¿Dónde es? A nivel radial. ¿Dónde es? ¿Recuerda? A nivel femoral o inguinal. ¿Dónde es? A nivel popliteo. ¿Dónde es? A nivel del dorso del pie con la arteria media, ¿no es cierto? O con la tibial posterior a nivel de trazo retrocrancal o retromandibular. ¿Okay? Eran zonas importantes donde uno podía tomar el pulso. Pero, ¿cuál es el detalle? Nosotros como cirujanos dentistas podemos tomar el pulso a nivel radial. Pero vamos a desvestir al paciente para tomarle en la zona inguinal. No. ¿Le vamos a decir que se retire los zapatos? No. Entonces, a nivel radial podemos hacerlo. Pero ahora hay otra región donde también podemos hacerlo y es mucho más exacta. Eso es a nivel cervical, a nivel de la región del cuello. Y ese se llama la toma del pulso carotídeo. Así como tomamos el pulso radial, ahora tomaremos el pulso carotídeo. Cuando lleguemos a la región de la cabeza, vamos a ver que existe otra zona donde podemos tomar el pulso, que es a nivel temporal, por delante y hacia arriba del pabellón auricular, a la arteria temporal superficial. Pero por lo pronto, vamos a ver entonces ahora a nivel cervical. ¿Ok? Entonces, ¿qué estructuras vamos a ver hoy? Hoy veremos ligeramente porque estos detalles, porque son cientos de detalles que vamos a ver a nivel óseo, a nivel de los elementos superficiales, a nivel de los elementos profundos. ¿Por qué? Todos los componentes que encontramos a nivel del cuello se encuentran localizados en figuras geométricas llamados triángulos del cuello. ¿Recuerdan a la región abdominal? Estaban distribuidos en cuadrantes. Así es. Entonces, ahora en el cuello se encuentran distribuidos en triángulos. Vamos a conocerlo. El esqueleto cervical, ojo, el esqueleto de toda la zona cervical, también convoca elementos que pertenecen a la zona torácica y a la zona cefálica, es decir, a huesos de cráneo y cara. Entonces nosotros podemos decir que el conjunto firme óseo del cuello lo conforma el primer grupo vertebral, llamada las vértebras cervicales. Tenemos 7 vértebras cervicales, como estamos viendo acá. Ahí tenemos 7 vértebras cervicales, de las cuales la primera, llamada atlas, es la única que se articula con un hueso del cráneo llamado occipital, formando la articulación occipital-cordillera. ¿Ya? No hay otro hueso de la columna que se articule con un hueso del cráneo. Pero no está sola la columna, sino que delante de ella, en plena línea media, vamos a encontrar el único huesecito que tiene la forma de una U abierta hacia atrás. A este huesecito se le llama el hioides. Miren, ya estamos conociendo su base ósea. Pero también existe una estructura cartilaginosa, acá está, que la forma una estructura, el órgano encargado de la relación, llamado los cartílagos de la laringe. Y otra estructura cartilaginosa que se encuentra debajo del hioides y de la laringe, que viene siendo la tráquea cervical. ¿Okay? Entonces, en estructura ósea tenemos 7 huesos cervicales, parte principal de la columna vertebral. Tenemos un huesecito hacia adelante llamado hioides, y de cartílagos tenemos a los cartílagos de la laringe, ojo, y tenemos a los cartílagos o anillos incompletos de la tráquea. Anillos cartilaginosos incompletos al fin y al cabo, porque se unen hacia atrás con un músculo llamado tráquea, ¿cierto? Muy bien, vamos a conocer un poco de ellos. Para entrar a detalle a ver el cuello, tenemos primero que determinar cuáles son los límites del cuello. Y los límites del cuello se relacionan con referencias óseas. ¿Cuáles son estos límites? Miren, el límite superior empieza de adelante hacia atrás en ambos lados por la sínfisis mentoniana, luego va por el borde inferior de la mandíbula, llega al ángulo mandibular góneo, de aquí una línea imaginaria va hacia la apófisis mastoides y de la mastoides va por la línea curva occipital superior y llega a la protuberancia occipital externa.
límite superior. Límite inferior, empieza acá en la horquilla esternal, cabalga por la cara superior de la clavícula, va por el borde superior de la escápula, luego viene una línea punteada imaginaria que se dirige a la apófisis espinosa de la séptima vértebra cervical. Límite inferior, por ambos lados. Al nosotros tratar el límite inferior, también debemos recordar que esta región del cuello tiene una línea media anterior y tiene una línea media posterior. La línea media anterior viene desde la sínfisis hacia la horquilla esternal y la línea media posterior viene desde la protuberancia occipital externa hacia la apófisis espinosa de la séptima vértebra cervical. ¿Ok? Entonces ya tenemos límite superior, límite inferior y las líneas medias. Ahí están escritos por si acaso. Y esto debieron traerlo impreso para anotar algo nuevo. ¿Ok? Entonces ahí lo tenemos. Esta es la zona. ¿Ven qué bonito? Para hacerles recordar, hueso occipital del cráneo, mandíbula, hueso de la cara y huesos del tórax. ¿Quiénes son? Esternón, clavícula y omóplato. Entonces, la región cervical no está sola. La región cervical depende de estas estructuras anatómicas que pertenecen al hueso de otras regiones. Los únicos huesos que son propios de la región cervical son las vértebras cervicales y el hueso hioides. Eso que quede bien claro, pero que no es una región sola o aislada. Así como veíamos en miembro superior, el antebrazo lo conforman dos huesos. ¿Quiénes son? Cúbito y radio. Son los únicos del antebrazo, no dependen de otra región. El brazo, un solo hueso. ¿Quién era? El húmero. En cambio, en el cuello no. En el cuello, todas sus estructuras que vamos a conocer se insertan en estos elementos, en estas referencias óseas que pertenecen a otros huesos, muy aparte de los huesos de la columna cervical. ¿Okay? Entonces, hay que tener en cuenta eso. Si no, miren acá. Este es un corte transversal del cuello. Miren, desde el sector anterior hacia el sector posterior. Miren acá la vértebra cervical. ¿Estamos viendo? Ahí está cuerpo vertebral, apófisis transversa, apófisis espinosa. Hay el agujero, ojo vertebral con su membrita y adentro. Miren en el sector anterior, ojo que está cubierta por los músculos prevertebrales porque están delante de la vértebra y delante de ellos se encuentran a las vísceras de la zona del cuello. Ojo, como la glándula tiroides, esófago, tráquea, y hacia los lados los grandes paquetes vasculos nerviosos del cuello, el famoso van del cuello, y delante de ellos una gran masa muscular que vamos a conocer. Y detrás, obviamente, los músculos de la nuca. Entonces, si vemos nosotros en este corte transversal, podemos ver cómo están distribuidos los elementos del cuello. Está rodeado de musculatura en la parte central y delante de la vértebra encontramos a las vísceras y hacia los lados los grandes paquetes vasculos nerviosos. ¿Sobre quién descansa esta estructura? Sobre la región prevertebral, por la zona prevertebral. Es decir, que no están en el aire estas vísceras, están descansando sobre elementos musculares. Pues bien, esta es la composición de las vértebras, esta es la descripción para que puedan leer para su examen. Vamos a ver una características principales. Ahí está. Vértebras cervicales. Nuestras vértebras cervicales tienen una característica en particular. Cuando nosotros examinamos al grupo cervical, podemos apreciar que existen en ellas una articulación importante. Una articulación que se da entre el atlas y la segunda llamada axis. El atlas, como ustedes recordarán, no tiene cuerpo vertebral, así como lo ven. En cambio, el axis tiene un cuerpo vertebral y una prolongación hacia arriba que se llama la cabeza de la apófisis odontoides, que se articula con el atlas, lo que permite que esta estructura, atlas-axis, tengan movimiento y permitan realizar los movimientos de flexión, de extensión, de inclinaciones laterales a lo que puede hacer nuestra zona cefálica con la región del cuello y está reforzado por fuertes ligamentos. Esta es una característica de estas dos vértebras, la primera y la segunda, atlas y axis. En cambio, cuando hablamos a partir de la tercera, cuarta, quinta, sexta, séptima vértebra cervical, hay que recordar que estas vértebras, todas, incluyendo el atlas y el axis, tienen características en común,
pero tienen referencias anatómicas que son relevantes de recordar. Si nosotros estamos a nivel cervical, cuando palpamos en la zona posterior de la nuca del paciente, cuando nosotros palpamos a la tercera apófisis espinosa de la tercera vértebra cervical, hay que recordar que a ese nivel, delante de la vértebra, se ubica el hueso ilioides. Si yo palpo entre la cuarta y la quinta vértebra cervical, yo puedo entender que esa es la ubicación del cartílago tiroides, que inicia en la cuarta y termina en la quinta. Y si yo estoy a nivel de la sexta vértebra cervical, es donde me ubico a nivel del cartílago cricoides. ¿Y quiénes son estos huesecitos tiroides y cricoides? Cartílagos. Vienen siendo los cartílagos de la laringe. Ahora, a nivel de la séptima vértebra cervical, yo puedo encontrar el inicio de la tráquea cervical. Miren, estas referencias anatómicas no podemos olvidar, porque cuando entremos a ver el preparado anatómico, vamos a ver este semestre a Tyson. Cuando veamos a Tyson, que ustedes lo recuerdan por anatomía general, vamos a ver estas regiones. Aquí tenemos una vista lateral, una vista anterior y una vista posterior. Siempre diferenciando a tres vértebras cada vez que hablemos. Si nosotros hablamos de atlas, debemos decir que es la única vértebra que se articula con un hueso del cráneo. Si nosotros decimos de axis, es la vértebra que se articula con el atlas y esta permite los movimientos de la zona de cabeza. Y si hablamos de la séptima vértebra cervical, decimos esta es la vértebra prominente, llamada así, porque su apófisis espinosa es muy semejante a la primera vértebra dorsal. Tiene una vértebra, una apófisis espinosa alargada, ojo, y ya no es bífida, como lo es la tercera o la cuarta, porque a la quinta y la sexta ya dejan de ser bífidas. Entonces, si ustedes recuerdan las vértebras, había una característica importante que distinguía a cada una, y había otra característica que era común en todas, que cada vez que nos acercamos a las últimas vértebras de un grupo vertebral, se asemeja muchísimo a las primeras del otro grupo vertebral. ¿Por qué? Porque la columna tiene un movimiento sincronizado. Imagínense que las características de una vértebra abruptamente se modifiquen al iniciar el otro grupo vertebral, por decir la región torácica. No habría coordinación de movimientos a nivel de la columna. Ustedes no podrían bailar esos bailes extraños que bailan ahora, que no sé cómo se mueve, parece que se van a torcer la columna, pero no habría eso. Por eso entre los grupos vertebrales, ni bien esta séptima ya se está pareciendo a la primera dorsal o torácica. Por eso adopta esa anatomía tan diferenciada, sin dejar de tener su propia característica, porque tiene su propia característica. ¿Y cuáles son las características que tienen las vértebras cervicales? Como toda vértebra de la columna, que tiene un cuerpo vertebral, apófisis transversas, carillas articulares superiores, carillas articulares inferiores, láminas vertebrales, apófisis espinosa, agujero vertebral, pedículos vertebrales. Pero miren acá, el cuerpo vertebral se caracteriza porque tiene a ambos lados en su cara superior estas apófisis semilunares. ¿Para qué sirven? Para articularse con los canales de estas apófisis que se encuentran en la vértebra vecina. En las apófisis transversas yo puedo ver que tiene un agujero transverso, característica que no tiene ninguna vértebra de la columna, ni torácico, ni lumbar, ni sacro, coxigio, nadie. Este agujero transverso es la característica de todas las vértebras cervicales. Todas las cervicales lo tienen, incluyendo atlas. ¿Y por qué tiene este agujero transverso? Por ese agujero transverso sube la arteria vertebral, que es la que va a ingresar al agujero magno y al juntarse forman el tronco arterial basilar, que descansa sobre el canal basilar de la protuberancia. Espero que estén recordando eso. Muy bien, y la apófisis transversa, ¿qué más tendrá? Tendrá un tubérculo anterior, tendrá un tubérculo posterior y tendrá un canal espinal por donde saldrá el nervio raquídeo. Luego encontramos al pedículo vertebral hacia atrás. Y este pedículo, como en toda vértebra es común, cuando se articulan dos vértebras vecinas, los pedículos forman un agujero llamado de conjunción, por donde sale la médula, está frente a la médula, y por allí viene saliendo el nervio raquídeo, de la zona de medular. Luego tenemos a las carillas articulares superiores para articularse con las inferiores de las vértebras vecinas.
el agujero vertebral, el cual tiene forma triangular en las vértebras cervicales, y la apófisis espinosa, la cual es corta, horizontal y bífida o bitubercular. Ojo, y esta, cuando ya vamos avanzando a nivel de la vértebra sexta a la séptima, ya tiene esta característica, la apófisis espinosa de esta vértebra cervical es alargada, incluso algo inclinado o casi horizontal, dependiendo de la persona, pero ya es única, no es bífida. En característica propia. ¿Quién no debo olvidar de aquí? Al agujero transverso. A él no lo debo olvidar, ni los elementos que pasan por aquí. Y sin embargo, el atlas y el axis tienen otras características. Ahí está. Miren qué bonito el atlas y axis. Nuestro atlas tiene una cara superior y una cara inferior. En la cara superior se distinguen, miren, estas zonas articulares, estas cavidades alargadas y ovoideas y muy cóncavas, llamadas las cavidades glenoideas del atlas, porque se articulan con los cóndilos del hueso occipital. ¿Recuerdan ustedes en anatomía general que les dijo la doctora Solano? Estoy segura que les ha dicho, todas las cavidades glenoideas se articulan con su cóndilo. ¿Sí o no? Ahí está, cavidad glenoidea del atlas. ¿Con quién? Con los cóndilos del occipital. Ahí está, eso no falla en todo el cuerpo humano. Cavidad glenoidea, ojo, del temporal, con el cóndilo mandibular, que lo forman las piernas. No falla, cavidad glenoidea con cóndilos. ¿Qué más encontramos acá? Estas cavidades glenoideas se encuentran localizadas en estas porciones llamadas masas laterales. Y estas masas laterales están unidos por un arco anterior y un arco posterior. La característica del arco posterior es que en su cara superior tiene estos canales, se llaman los canales para la arteria vertebral, porque la arteria pasa por los agujeros transversos, se apoya en estos canales, ingresa al agujero magno, y por allí se unen las dos vertebrales, ¿ok? Y en cambio, acá, a los lados de las masas, tengo las apófisis transversas. ¿Ven? Todos tienen apófisis transversas. Y aquí encontramos agujeritos. ¿Cómo se llama este agujerito? Transverso. Si estamos en la apófisis transversa, su agujero es transverso. Ya está. ¿Quién pasa por allí? La arteria vertebral. Ya, nada que ver, 20 para todos. Vamos a la cara inferior. En la cara inferior, ¿qué encuentro? También en la masa lateral encuentro estas dos cavidades. Pero estas son redondeadas, redonditas. Y no son tan cóncavas como las cavidades glenoideas. A estas se le llama las carillas articulares inferiores del atlas. ¿Para qué? Miren, para articularse con las carillas articulares superiores del axis. ¿Lo ven? Tienen la misma forma. Tienen la misma forma anatómica. Entonces, estas inferiores son para articularse con las superiores del axis. El axis se caracteriza, y aquí está la imagen para que lo vean, porque tiene una estructura, ojo, central acá y anterior. A esto se le llama la apófisis odontoides. Apófisis no es esta cabecita, por si acaso. Apófisis es todo y representa al cuerpo vertebral. Y esta apófisis tiene un cuerpo, un cuello y una cabeza. ¿Ya? No le digan apófisis odontoides solo la cabeza de la apófisis odontoides, el cual tiene una carilla articular superior, ojo, o anterior, perdón, ¿para quién? Para articularse con la carilla articular del arco anterior del atlas. Y tiene hacia atrás una carilla, ojo, de inserción posterior en esta cabecita. ¿Para quién? Para que sirva de inserción a los ligamentos que refuerzan la articulación atlas-axis. Existe una serie de ligamentos que permite esta articulación. Como vemos aquí, aquí están solos. Todavía no vemos ningún ligamento. Aquí está el agujero de conjunción para que no lo olviden. Y acá, ahí está. Miren estos ligamentos. Qué bonitos. Ahí lo ven. Si los reduzco será mejor. Ahí está. Miren estos ligamentos. Cuando yo entro a la columna vertebral, lo primero que voy a ver después de extraer a la médula y a su meninge, la pura madre, que es la que más se pega, voy a ver aquí a toda la cápsula articular completa que refuerza la región del cuello. Pero cuando yo retiro esta cápsula articular, voy a ver esta serie de ligamentos. ¿Ven qué bonito? A este se le llama el ligamento cruciforme. Y este ligamento cruciforme me va a tapar a otros ligamentos pequeños. ¿Pero para qué me sirve? Aquí está medidita, miren. Esta es la zona del cuerpo, de la zona del axis, y esta es la cabecita de la apófisis odontoides. Aquí me está cubriendo a la cabeza de la apófisis odontoides. Es de mi acá
para que lo vean. Entonces, miren, este ligamento cruciforme se va a insertar en esa faceta de inserción de la cabecita, de la povis odontoides. Hacia los lados me va a los tubérculos de la masa laterales del atlas y hacia arriba se me va a la zona del tubérculo que yo encuentro en el agujero magno, en el sector anterior. Entonces, miren cómo se inserta de esta manera y refuerza esta articulación. Pero aquí no queda todo, porque a pesar de este ligamento, también se refuerza con los llamados ligamentos alares, que van hacia las zonas laterales de esta cabecita de mi axis. ¿Por qué? ¿Qué movimientos yo puedo hacer con la articulación occipitosacroidea? Todos. Rotación, flexión, extensión. ¿Qué más puedo? Rotación completa, ¿no es cierto? ¿Puedo hacerlo? Puedo hacerlo. Pero eso no se hace fuerte, se hace suavecito. ¿Por qué? Porque esta articulación, como estamos viendo, sus ligamentos pueden ser muy fuertes, pueden ser muy potentes, pero cuando existe un golpeteo fuerte o un movimiento brusco, eso que pelea, se hace box y todo eso, esta articulación se puede desprender y esta cabecita puede irse hacia atrás. ¿Y a quién presiona? A la médula espinal. Y si llega a la médula espinal a este nivel, recuerden que está en la zona del bulbo raquídeo, continuando con la médula. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué habíamos dicho? ¿Dónde se encuentran los centros vitales? A nivel del tallo encefálico, que lo forma bulbo, protuberancia y mesencéfalo. Y en el bulbo están los centros de la respiración. En el bulbo, si recuerdan, están los centros ¿de quién? Del sistema cardíaco. Entonces, una lesión a este nivel cervical, a nivel de atlas axis, que está tan cerca de esta zona vulvar, puede ocasionar la muerte instantánea de la persona. Miren, porque es importante. Por eso cuando veo a algunos de ustedes en sus motos lineales me da miedo, veo un casco ahí, me da miedo, da terror. Porque un accidente puede ser fatal, puede ocasionar la muerte instantánea de la persona. Y el casco no me cubre, no me protege. No, el casco te cubre para cualquier traumatismo cráneoencefálico, un traumatismo, pero una ruptura a nivel cervical no te cubre porque el casco no lo tienes que sacar. ¿Sí o no? Solo para eso. Entonces hay que tener mucha responsabilidad y bueno, rezar a todos los santos de que los otros que están transitando en automóviles, en mismas motos, por favor no sean tan imprudentes, porque a veces el imprudente no es uno, a veces el imprudente son los demás. ¿No? Estamos en ese tema. Bueno, aquí tenemos, miren, aquí se ve más clarito luego de haber sacado el ligamento cruciforme, se puede ver el ligamento alar que están en las partes laterales de la cabeza de la apófisis odontoides y aquí que ya se veía antes el ligamento apical. Ahora miren, recuerden cuando hablamos de las vértebras. Las vértebras tienen un solo agujero llamado agujero vertebral, pero a nivel del atlas no hay un agujero, hay dos. Cuando el ligamento cruciforme acá, su porción transversa cruza, me divide el agujero vertebral en dos zonas, en el agujero articular en el sector anterior y el agujero medular en el sector posterior. Y el agujero articular va con la apófisis, con la cabecita de la apófisis odontoides. Y el agujero posterior, ¿quién transita? La médula espinal. ¿Ya? Por eso miren qué cerca está de la zona de la cabeza, solo separado por estas porciones de ligamento. Por eso el único hueso a nivel cervical que tiene dos agujeros, no solamente el vertebral, es este, el atlas, por esa condición. Y no solamente allí, si nosotros lo vemos por una vista posterior, no solamente interno tiene ese reforzamiento, a nivel de la cara posterior también podemos ver que existe una fuerte cápsula articular que existe entre la zona del atlas y la base del hueso occipital. Pero esto no es completamente cerrado. Miren que el atlas, ojo, tienen todos estos agujeritos llamados transversos. Miren cómo sube la arteria vertebral, cómo se apoya en el canal para la arteria vertebral del arco posterior del atlas y miren cómo ingresa, ahí está el agujero, cómo ingresa, cómo perfora al ligamento para luego ascender y subir a través del agujero occipital o agujero magno. ¿Ok? Entonces, esta es la forma, la zona, como ya estamos completando la dirección que tiene nuestra arteria vertebral. ¿Qué movimientos hacemos con el cuello? Todos los movimientos. Muy bien, ahí está. Junto con ellos hay otro huesecito. A este se le llama nuestro hueso hyoides. Esta es toda la anatomía para que puedan leer y que no se vayan a olvidar. Nuestro huesecito hyoides, ¿qué tiene?
ligamentosos y musculares, pero el principal ligamento, o llamado también la porción tendinosa principal, es aquella que le da nuestra lengua. La lengua es una estructura muscular, pero tiene una porción tendinosa llamado su esqueleto tendinoso central, que se inserta aquí en nuestro huesecito ioides. Si no, pasa en saliva, se mueve el hueso ioides. ¿Okay? Entonces, esa es la zona en cual mantienen a este huesecito ioides, hacia arriba y hacia abajo a través de la laringe. Vamos a describir entonces a nuestro huesecito. ¿Qué es lo que tiene el hueso ioides? Esperemos, creo que no tenemos en la anatomía el hueso ioides, se encuentra en el cadáver. No lo vamos a ver claramente. Pero ¿qué es lo que vemos en el hueso ioides? El hueso ioides tiene un cuerpo vertebral con una cara anterior, borde superior, borde inferior y la cara posterior, que no la vemos, y tiene aquí las astas mayores, dos astas mayores dirigidas hacia atrás y hacia arriba, y dos pequeñas astas menores. A través de estas astas es que se van a insertar los músculos, ojo, suprayoideos y los músculos infrayoideos. ¿Quiénes son? Por eso se llaman yoideos. ¿Recuerdas la posición? Yoideos, porque son músculos que se insertan, uno de sus extremos se inserta en el hueso ioides. Por eso se llaman yoideos. Tienen esa terminología. ¿Ok? Entonces vamos a ver. En esta zona lateral, aquí se puede ver mejor la vista del huesecito ioides, cuerpo vertebral, hasta menor, hasta mayor. Ahí está. Ahora bien, pero, a ver, doctor, ¿por qué está aquí la base del cráneo otra vez? Otra vez trauma. ¿Qué pasó? ¿Cómo que qué pasó? Les acabo de decir que el cuello, ojo, se relaciona a su límite inferior ¿con quién? Con la zona de base de cráneo, ¿no es cierto? Y con parte de la mandíbula. Entonces, ¿qué referencias anatómicas del cráneo yo tengo que seguir recordando? Tienen que seguir recordando porque las vamos a seguir viendo. Primero, a la estructura del hueso occipital. ¿Qué parte del occipital yo debo recordar para el cuello? Debo recordar aquí, al agujero magno, obviamente, al agujero magno, al cóndilo del occipital, al agujero condilo anterior, al agujero condilo posterior, a la cresta occipital externa, a la protuberancia occipital externa, a la línea curva occipital superior y a la línea curva occipital inferior. ¿Por qué? En estas líneas curvas, la protuberancia y la cresta occipital externa, se me van a insertar los músculos de la nuca. Entonces yo tengo que recordarlos. Y por mi agujero magno y los cóndilos se articulan con mi vértebras cervicales, con el atlas. Y por mi agujero condilio anterior, origen. ¿Quién pasa por ese agujero condilio anterior? Ay, no me voy a definir. ¿Quién pasa? ¿Quién pasa por el agujero condilio anterior? 12avo par craneal. Hipogloso. ¿Quiénes me pusieron de hipogloso acá? Hipogloso. Ay, voy a sufrir. ¿Qué más? Miren, este es el huesecito gris, pero el huesecito rojito corresponde al hueso temporal. ¿Qué debo recordar aquí del temporal? La apófisis mastoides, para mi esternocleidomastoideo del cuello, mi ranura digástrica, para mi vientre posterior del digástrico, mi agujero, que está aquí en el centro, detrás de la apófisis estiloides, y entre la apófisis mastoides, mi agujerito se llama estilomastoideo. ¿Por qué lo debo recordar? ¿Quién sale por allí? Séptimo par craneal, hijita, para ponerte tus puntos, me dices ahora. Séptimo par craneal, facial, está saliendo, ya voy dos, hipogloso y facial. Apófisis estiloides para el ramillete de Riolano, que ya lo vamos a conocer. El agujero rasgado posterior, ahí está, agujero rasgado posterior y clarísimo su fosa yugular. ¿Por donde quién? La fosa yugular, donde está el golfo de la yugular y se origina la vena yugular interna. Pero no cabalga sola, a nivel de este agujero rasgado, ¿qué pares craneales pasan? Noveno, décimo y onceavo. Están pasando por aquí. Muy bien, noveno, décimo y onceavo. Y junto a él un agujero en esta porción vetrosa del temporal, un agujero, el orificio externo del conducto carotídeo. Y digo externo porque dentro del cráneo, lo vamos a ver en la tercera unidad, está el orificio interno. Esto es exocráneo. Miren qué bonito. Todas estas estructuras
lo debo recordar todas, porque con ellas vamos a trabajar en la región del cuello y las vamos a ver en la práctica, cuando veamos ahora los huesos de las vértebras cervicales. Y aquí están para que vean algunas de sus inserciones y vayan estudiando, para que no vayan en cero a su práctica. Bueno, y de mi mandíbula, hay otro hueso. Sí, otro hueso, la mandíbula. Ojo, o maxilar inferior. ¿Qué debo recordar de la mandíbula? Lo que yo no debo olvidar es la sínfisis mentoniana, ojo, el borde inferior de la mandíbula, donde se me va a insertar el platisma o llamado cutáneo del cuello. Aquí más veo aquí el ángulo mandibular o gonium, tampoco lo debo olvidar. ¿Qué debo ver de su cara externa? ¿Qué debo ver aquí en su cara interna? No olvidar las fositas digástricas, aquí están, qué bonito. ¿Para quién? Para el vientre anterior del bigástrico, músculo suprayoideo. ¿Qué más no debo olvidar? A la línea o cresta miloioidea o línea oblicua interna. ¿Para quién será? Para el miloioideo. ¿Cómo se llama la fosita? Digástrica. ¿Cómo se llamará el músculo? Digástrico. ¿Cómo se llama la línea? Miloioidea. ¿Cómo se llamará el músculo? Miloioidea. ¿Ven qué fácil es la anatomía? Y debajo de la línea miloioidea veo esta fosa, llamada la fosa submaxilar. ¿Para qué glándula será? Submaxilar. Qué fácil. Veo el ángulo mandibular ogonio. Ahí está. Estas estructuras no debo olvidar de la mandíbula, que las vamos a señalar bien en sus preparados anatómicos. Inserciones, ahí está, su músculo miloioideo, ahí están todos. ¿Ok? Ahora sí. Entonces, ya yo puedo ingresar a ver los elementos superficiales del cuello. Cuando yo veo los elementos superficiales del cuello, yo tengo que decir, bueno, inmediatamente debajo de la piel y el tejido celular subcutáneo, que son los primeros, va a venir un músculo. Vamos a hacerlo crecer un poquito más. Este es un músculo cutáneo del cuello. ¿Ok? A este músculo se le llama platisma. Ahí está. Este musculito se llama platisma. Mire la dirección de sus fibras. Se insertan en el borde inferior de la mandíbula y luego hacia abajo se dirige hacia la coneurosis pectoral. ¿Ven qué bonito? Platisma. No se inserta a nivel de la sínfisis, por si acaso. Está a ambos lados de la sínfisis y ahí se dirige hacia abajo. Si sus fibras son en este sentido, cuando se contraen, ¿qué hace? Pone tensa la región del cuello. Es el que mantiene sus cuellos ahí bonitos en su posición. Pero ¿qué pasa cuando pasa el tiempo y vamos perdiendo fibras musculares? No miren mi cuello. ¿Qué pasa con ese cuello? El cuello comienzan a salir líneas de expresión, de lo que llamamos así, o comienza a ponerse mucho más flácido, porque ya no tenemos la tonicidad muscular del platisma. Comienza a ponerse así, ¿ok? Realmente existe la cirugía. ¿Okay? Entonces, este platisma nos va a ayudar a eso. ¿Para qué más? Si se contraen sus fibras, ¿qué es lo que hará? Es un músculo que al descender va a realizar un gesto, va a ayudar al rostro al gesto de la tristeza, porque te va a deprimir la mandíbula. ¿Ok? No olviden eso. Y el platisma, ¿por qué es importante tenerlo aquí? Si es un músculo llamado cutáneo del cuello, platisma, ¿recuerdan ustedes al nervio facial? Tiene 5 ramas, salud, que iban a la zona de la cara. La rama temporal, cigomática, bucal, mandibular y la cervical, o llamada también de yapé, ¿cierto? Entonces, ese es el nervio de mi platisma. Entonces, aquí en la región yo voy a tener 3 elementos superficiales. El primero, platisma. El segundo es esta estructura. Miren qué bonita. Se llama la vena yugular externa. Y el tercero, tengo acá el plexo cervical superficial. Vamos a ver. Está platisma. Miren qué bonito con sus fibras, entrelazándose con los músculos mímicos y sentándose en el borde inferior. Ahí está. Uy, se me repitió la lámina. Ya, vamos a la vena. Vena yugular externa. La vena yugular externa es una vena superficial. Por lo tanto, tiene su origen a nivel de 2 grandes troncos. Como vemos acá, a la vena auricular posterior, que pasa por detrás del pabellón auricular, pero es superficial, y otra que se llama la vena retromandibular, que está dentro de la glándula parótida. En la glándula parótida vamos a tener esta característica.
Si aquí está mi glándula delante del pabellón ocular y detrás del neural ascendente, esta es su ubicación, mi glándula parótida hacia arriba tiene una vena que se llama la vena temporal superficial. Cuando ingresa a la glándula parótida cambia de nombre y se llama retromandibular. Y cuando sale, se une con la auricular posterior, miren, se une y forma la vena yugular externa. O sea, solo por el hecho de estar dentro de la glándula, antes de la glándula, dentro de la glándula y después de la glándula, va a tener tres nombres diferentes esta vena de gran recorrido. Ojo, vena temporal superficial, vena retromandibular, vena yugular externa, con el aporte de la vena auricular posterior. Luego esta vena yugular externa, ¿dónde terminará? En la vena subclavia. Allí termina su recorrido de esta vena. ¿Ok? Vamos acá. Pero no solamente la única, en algunos cadáveres, por lo tanto algunas personas también lo tienen, también existe otra vena. Miren, esta es la vena yugular externa, está la glándula parótida, sale aquí la retro, ya deja de ser retro y toma el nombre de vena yugular externa. Se dirige hacia abajo, perfora la coneurosis superficial y penetra para llegar a la vena subclavia. Pero delante, a ambos lados de la línea media, puede o no existir esta vena de gran tamaño. A esta se le llama la vena yugular anterior, que también es superficial. En algunos preparados existe y en otros no. Y esta vena yugular anterior, ¿dónde va a desaguar? Su contenido se lo va a dirigir o bien a la zona de la vena subclavia o mediante trombos a la vena yugular externa. ¿Ya? Tiene dos formas. Cuando es tan voluminosa como la yugular externa, generalmente su recorrido o su llegada es en la vena subclavia. ¿Y dónde se origina? A través de estas venas, la vena inframental, la vena facial, y estas se juntan y me forman esta yugular anterior. Pueden tener infinidad de afluentes. Recuerda, la vena tiene afluentes, ¿ya? Infinidad de afluentes. ¿Ok? Pero, ahora vamos. Muy bien, doctora, ya. Ahora viene el tercer componente, el plexo cervical superficial, sí. Pero el plexo cervical superficial, miren, si es superficial, ¿a quién me va a llevar? ¿A los músculos? No. ¿A quién me va a llevar? A la piel del cuello. Entonces, el plexo cervical superficial se origina a través de las raíces nerviosas que salen a partir de C1, C2, C3, C4. Y cuando salen, va a dar ramas ventrales y dorsales. Y las ramas ventrales que tienen inervación sensitiva me van a formar este plexo. Y me van a dar aquí dos ramas hacia arriba, llamadas el nervio occipital, ojo menor, la rama auricular, ojo, que me va a inervar la piel que cubre el ángulo mandibular. ¿Recuerda? La rama cervical transversa para la piel de toda la zona anterior del cuello, la rama supraacromial y la rama supraclavicular. Ahora, dentro de esta, la rama supraclavicular, como lo dice este dibujo, no puede darme tres ramitas, la anterior, la media y la posterior. Y a la posterior la consideran como rama posterior de la supraclavicular, pero en realidad es la supraacromial, porque me va a inervar la piel que está por encima de la zona del acromio, por encima del hombro. ¿Ya? Olviden eso, ahí está. Este es el esquema clásico. ¿Ven qué bonito? Si aprenden este esquema, me aprenden todo. Ahí está. Miren, C1, C2, C3 y C4. Miren, C1, C2, C3 y C4, sus ramas ventrales, y aquí chiquititas sus ramas dorsales. C1 me va a dar su nerviosito, C2 su otro nervio, C3 acá y C4. ¿Qué pasa cuando estos nervios salen? Me va a dar dos tipos de ramas, sensitivos, y me va a dar ramos que son de tipo motor. Entonces, entre C1 y C2, observen que el C1 se va a unir con el nervio hipogloso y me va a dar su ramo descendente. Y C2 me va a dar el ramo descendente cervical y me forman el asa del hipogloso. Cuando yo digo asa del hipogloso o asa cervical, estoy hablando del plexo cervical profundo. ¿Ya? Miren, ¿ah? Pero cuando yo digo se une acá la ramita con C1, C2 y C3 y me va a dar hacia adelante un ramo transversal y digo, es el cervical transverso, estoy hablando de un nervio sensitivo. Del mismo C2 y C3 me va a dar ramitos que se van hacia atrás y hacia arriba.
la rama mastoidea y la rama auricular. Estoy hablando de ramos sensitivos. Del mismo, miren acá, C3, C2, C3, al fusionarse me va a dar la rama supraclavicular. Ojo, y aquí vienen con sus tres ramitas, anterior, medio y posterior, pero a la posterior se le llama la supraacromial. Pero del mismo C2 y C3 hay una que es profunda, que no la veo, que se va hacia abajo, es el nervio frénico. Ojo, el nervio frénico. Si yo digo nervio frénico, es un nervio profundo. ¿Para quién va el frénico? ¿Dónde va el frénico? Al diafragma, muy bien, ese es su nombre a la salida. El diafragma. Entonces, en este esquema yo puedo ver ramos superficiales y profundos. ¿Cuáles son los superficiales del plexo cervical superficial? Nervio cervical transverso, rama mastoidea, rama auricular, rama supraclavicular, la supraacromial. ¿Y cuáles son del plexo profundo? Acá, el asa del hipogloso o asa cervical, el nervio llamado frénico. Ojo, el nervio frénico, que si ustedes recuerdan, recibe aporte de C3, C4 y C5, pero el principal aporte es del C4. ¿Ok? Y otras ramas menores que son chiquititas, ¿para qué son? Para los músculos de la región del cuello, como los músculos escalenos, como el músculo ocular, que ya los vamos a ver a esos pequeños músculos. Doctor, ¿y por qué dice aquí este nerviecito? ¿Quién habló de hipogloso en esta aula? Nervio hipogloso. Esta es una de sus relaciones que no me pueden olvidar. Ojo, para ayudar a formar el asa del hipogloso, que me inerva ¿a quién? A los músculos infrayoideos. ¿Menos a quién? Menos al tiroyoideo. ¿Por qué? Porque el tiroyoideo tiene su propio nervio que viene del hipogloso. Esa explicación ya está dada. Aquí está, qué bonito. Este es otro esquema que van a ver. ¿Están viendo? Miren acá. Ahí está. Miren qué bonito. C1, C2, C3, C4, C5. Los filetes nerviosos sensitivos. ¿De qué color son? Celestes. Cuando vean sus atlas anatómicos son celestes. La rama supraclavicular, la rama supraacromial, el nervio cervical transverso, la rama mastoidea, la rama auricular. Ojo, y en rojito, las ramas motoras. Ahí está, asa del hipogloso, nervio frénico. ¿Ven qué bonitos? Ahí está. Principales nervios que pueden ver. Pero los elementos del cuello, antes de ingresar al triángulo, hay que atravesar lo que se llama las aponeurosis. ¿Recuerdan qué eran las aponeurosis? Son las envolturas que refuerzan a los músculos. Pero las aponeurosis en el cuello se unen. La aponeurosis del músculo transverso, del músculo trapecio, con los del esternocleidomastoideo se unen hacia adelante y me van a formar la aponeurosis cervical superficial, que es el que le envuelve a todas las estructuras del cuello antes de verlas. Delante de esta aponeurosis es que yo voy a encontrar al plexo cervical superficial, voy a encontrar a la vena yugular o voy a encontrar a platísima. Por eso se le llaman elementos superficiales. Solo cuando yo comience a atravesar las aponeurosis voy a encontrar a los elementos profundos y voy a encontrar a los triángulos. Antes no. ¿Ok? Ahora, esta es la aponeurosis cervical superficial. Pero cuando yo ingreso y la retiro, voy a encontrar a otra aponeurosis que está en el sector anterior. Esta se llama la aponeurosis cervical media, que me envuelve a los músculos infrayoideos. Y junto con ellos, en la parte lateral, voy a encontrar aquí a quienes, al paquete nervioso del cuello. Y detrás de ello, envolviendo a los prevertebrales de los músculos de la nuca, me voy a encontrar a la aponeurosis cervical profunda, o lo que llaman también la zona posterior. Ahí está el esquema. Miren, de rojito, aponeurosis cervical superficial, envolviendo a los esternocleidomastoideos y atrás envolviendo a los trapecios. Ahí está. Aponeurosis, envoltura fibrosa que tiene cada estructura muscular. Aponeurosis cervical superficial. Qué bonito se une. Acá, aponeurosis cervical media, lista de rosadito. Los paquetes vasculos nerviosos a los lados y la zona visceral con los infrayoideos en esta zona. Y hacia atrás de naranja, la aponeurosis cervical posterior, que envuelve a los músculos prevertebrales y a los músculos de la nuca. 3 aponeurosis. ¿Ok? Ahora sí. Y entonces ingreso a los triángulos del cuello. Ya retiré todas las aponeurosis, ya no quiero saber nada, me voy a los triángulos del cuello. Para llegar a los triángulos del cuello, yo tengo que establecer los límites. Límite superior, que ya lo conozco,
límite anterior, línea media, límite inferior. Entonces, ¿qué hago? Coloco al primer músculo, el más voluminoso. Se llama el esternocleidomastoideo, que viene desde la apófisis mastoides hacia el esternón y clavícula. Miren cuando yo lo coloco en mi dibujo, ¿qué aparece? Este gran rectángulo, que era la porción lateral y anterior del cuello, se me va a dividir en dos triángulos. El triángulo anterior y el triángulo posterior. ¿Ve? ¿Cuáles son los límites del triángulo anterior del cuello? Acá está. Borde inferior de mandíbula, ángulo mandibular, apófisis mastoides, sínfisis mentoniana, línea media del cuello y el borde anterior del esternocleidomastoideo. Este es el triángulo anterior. Triángulo posterior, ¿quién lo forma? Acá. Borde posterior del esternocleidomastoideo, la cara superior de la clavícula, borde anterior del trapecio, que nos evidencia acá, y esto me forma el triángulo posterior. ¿Ven qué bonito? Entonces mi esternocleidomastoideo por sí solo me formará dos grandes triángulos, sí, el anterior y el posterior. Pero ¿qué pasa si yo le agrego estos elementos? Le agrego el hueso hioides, ojo, le agrego este músculo en B que se inserta llamado el bigástrico, y le agrego a este musculito que cruza hacia abajo llamado el homohioideo. Aparecen otros triángulos. Solo con agregar, ¿verdad? Hioides, bigástrico y homohioideo. Miren entonces acá. Miren, el primer triangulito, vamos a verlo acá. Miren que tengo acá abajo está hioides de referencia. Este músculo que se abre como una B se llama bigástrico. Su vientre anterior y su vientre posterior. Y junto con el borde inferior de la mandíbula, miren, me forma este triángulo. ¿Ven el triangulito? Sí. Se llama el triángulo digástrico o triángulo submaxilar. Cualquiera de los nombres es válido. ¿Y por qué le dicen submaxilar? Porque es la principal zona de mi glándula submaxilar, mi glándula salivar mayor. Ahora miren acá, hacia adelante, línea media, vientre anterior del digástrico y el hueso hioides. A este triángulo se le llama el submental o submentoniano, como lo ha puesto acá. Si yo vengo hacia abajo, veo a otro triangulito, miren, vientre posterior del digástrico, fascículo superior del homohioideo y borde anterior del esternocleidomastoideo. A este triángulo se le llama carotidio. Este es el triángulo del pulso en el cuello. No es en cualquier lado, es en este triángulo. Me voy hacia adelante, veo línea media, fascículo superior del homohioideo y borde anterior del esternocleidomastoideo. Este triángulo se llama muscular. Otros le dicen carotidio inferior, para mí es muscular, es otro músculo. Me voy hacia atrás y veo acá otro triángulo formado por el borde posterior del esternocleidomastoideo, borde anterior del trapecio y fascículo inferior del homohioideo. Ese es el triángulo occipital. Y uno pequeñito de abajo, formado por el borde posterior del esternocleidomastoideo, fascículo inferior del homohioideo y la cara superior de la clavícula, triángulo clavícula. Solo son los límites, ¿sabes? Y son los triángulos superficiales, no están los profundos. Solo son los superficiales. ¿Ya? De la región lateral del cuello o anterolateral del cuello. Doctora, ¿me tengo que aprender esos límites? Sí. Sí. Ahí está. Y aquí lo tienen a colores para que lo puedan diferenciar bonito. Miren, triángulo submaxilar, triángulo submental, triángulo carotidio, triángulo muscular, triángulo occipital, triángulo supraclavicular. Elementos claves: hueso hioides, bigástrico, vientre anterior, vientre posterior, esternocleidomastoideo, homohioideo y trapecio. Obviamente mi clavícula. Y la línea B. ¿Ok? Ahí está, otra vista anterior para que vean la ubicación de los triángulos. De la línea media, puedo decir que tengo triángulos a la derecha y a la izquierda. Sí, hay dos submaxilares, hay dos submentales, hay dos musculares, hay dos occipitales, hay dos. A colores para que estudien. Ahí están, los triángulos sin los demás. ¿Ven qué bonito? Miren qué bien. Triángulo anterior, pintadito todo de verde. ¿Quién lo forma? Aquí está, huesito hioides, bigástrico, vientre anterior y vientre posterior. Homohioideo, fascículo superior y quien va por detrás del esternocleido, fascículo inferior. Triángulo submaxilar,
triángulo submental, triángulo carotídeo, triángulo muscular. Y los que quedan atrás, triángulo occipital y triángulo clavicular. Ahí está. Aquí están en nuestra vista anterior. Vámonos con el primero. Triángulo submaxilar. ¿Qué nos van a hacer? 10 y 45, ¿no? Sí. Tenemos suficiente. Muy bien, triángulo submaxilar. El triángulo submaxilar, como lo vemos aquí, miren, está constituido por el vientre anterior del digástrico y vientre posterior del digástrico. Ahí está. Seguimiento. Doctora, sí, ¿cuál es su contenido? Tiene un contenido muscular, un contenido glandular y un básculo nervioso. El contenido muscular que integra este triángulo son los músculos suprayoideos. Suprayoideos. ¿Y por qué? Porque están por encima del hueso yoides. Por eso se llaman suprayoideos. ¿Cuáles son los 4 suprayoideos de cada lado? Tenemos primero al propio digástrico, su vientre anterior y su vientre posterior. Oh. ¿Y por qué está aquí este ligamento? Porque este es el ligamento del digástrico que se inserta aquí en el hueso yoides. Mientras que el vientre anterior se inserta hacia arriba en la fosita digástrica y el vientre posterior hacia atrás en la ranura digástrica que está en el hueso occipital, que lo mencionamos hace un momento. ¿Ok? Primer suprayoideo. Segundo, este musculito llamado el estilo yoideo. Si yo se dice estilo yoideo, ¿de dónde vendrá? De la apófisis estiloides al hueso yoides. Por eso se llama estilo yoideo. No lo olviden. Luego viene otro musculito, tercer suprayoideo. Miren este, el que forma el piso de mi boquita. Este se llama el miloyoideo. ¿De dónde viene? La línea cresta miloyoidea. ¿A dónde? Al borde superior del hueso yoides. Por eso se llama miloyoideo. Y uno que no lo veo aquí porque es mucho más interno, que se llama el geniyoideo, que no se ve, que está paralelo al miloyoideo. Pero en el fondo yo veo a otro músculo, doctora. Ahí está. Este musculito se llama el hiogloso. Hiogloso, que está en el fondo. Este no es suprayoideo. Este es un músculo de la región de lengua, hiogloso. Y este musculito, junto con el miloyoideo, aquí me van a formar un ojal. Acá. Como si fuera aquí. El hiogloso, el miloyoideo está acá. Y me van a formar un ojal. Por ese ojal se le llama hiato. Y se llama hiato como los dos músculos, hiogloso, miloyoideo. ¿Y ese hiato por qué me sirve? ¿Cómo que por qué? Por ese hiato van a pasar los elementos básculos, nerviosos y glandulares, sobre todo del conducto de la glándula submaxilar. ¿Hacia dónde? De esta región del cuello hacia el piso de la boca. O sea que si hay una infección a nivel de un diente y la infección se va al piso de boca o está en la tabla lingual de mi mandíbula, ¿se puede ir la infección por este hiato? Sí, se viene por ese hiato. Y ustedes no han visto, a veces a algunas personas se le ha pasado familiar o amigo que se le hincha esta zona del cuello. ¿Por qué creen que fue? Porque la infección de alguna de las piezas dentarias inferiores pasó por ese hiato y llegó a localizarse en esta región del cuello. Y ese cree que no es peligro, no, peligro es muerte. ¿Por qué? Porque de este triángulo submaxilar me pasa el triángulo carotídeo. ¿Y quién está aquí? La carótida. La carótida primitiva. Y la carótida primitiva, si hay infección, ¿a dónde lleva ese proceso bacteriano virulento? ¿A dónde? Al corazón. Y le da un infarto de miocardio. Por miocarditis bacteriana. ¿Ocasionado por quién? Por un cirujano dentista que no atendió un diente infectado. Ahí quedó. ¿Ok? Entonces no olviden. Este es su contenido muscular. Segundo contenido viene siendo la glándula submaxilar. Y esta glándula submaxilar va a tener su conducto excretor. Si recuerdan, su conducto excretor es su conducto de Wharton. Ya, no lo olviden. Ahí está. Allí tenemos a la glandulita, miren, cortada. Ahí tenemos. La glándula submaxilar es una glándula salival mayor y tiene su conducto excretor llamado conducto de Wharton. Miren cómo pasa a través del hiato. Aquí se ha cortado un poco de miloyoideo. Miren cómo pasa junto con este o a través de este hiato. Este conducto va a llegar a ambos lados del frenillo lingual a través de su canúncula de salida del conducto de Wharton, donde va a volcar el contenido salival. ¿Ok? Segundo componente, glándula.
Tercer componente, báculo nervioso. Aquí veo este nerviecito, que se abre como un penacho, viene hacia atrás, pasando por detrás del digástrico y el estiloioideo. Miren cómo cruza y se va por el hiato. ¿Cómo se llama este nerviecito? Hipogloso. Ahí está, el hipogloso. ¿Pero por qué se va el hiato? Se va al piso de la boca. ¿Quién se apoya sobre el piso de la boca? La lengua. ¿A quién va a inervar? A los músculos de la lengua. Allá se va, hipogloso. Doctor, arriba hay otro. Claro, hay otro nerviecito que también se va, que lo vamos a ver aparecer por aquí, y se va por esta zona a través del hiato también, y se va al piso de la boca. Y miren, este nervio va a soltar filetes nerviosos para este ganglio de la glándula. Este se llama el ganglio submaxilar. Para la glándula submaxilar hay un ganglio y hay un nervio. ¿Qué nervio tiene un ganglio ahí? Facial. Ahí está. Ahí. Facial. Lingual. Nervio lingual. Este es el nervio lingual. El nervio lingual, recuerden que trae filetes nerviosos de un nervio del facial llamado ¿quién? Séptimo bis. ¿Y por qué viene por aquí? Porque va a venir a inervar a mi glándula submaxilar y va a venir a traer el facial filetes nerviosos para los botones gustativos de la lengua. Por eso tiene que pasar a través del hiato. ¿A quién más veo aquí? Miren. Ven esta arteria envuelta por una gran malla. A esta se le llama mi arteria lingual. Porque tiene que pasar mi arteria lingual hacia acá a irrigarme el piso de la boca, a la gingiva lingual, a la zona ventral de mi lengua. ¿Okay? ¿Y qué otra vena viene? No entrando, saliendo la vena lingual. Miren cómo viene la vena lingual saliendo, llegando acá a su tronco venoso tirolingo facial. Y acá arriba, superficialmente perforando la glándula, mi arteria facial. Ojo, solo que no se ve la vena, pero va dando punta realmente. La arteria y la vena facial. Doctor, ¿y por qué la arteria facial tiene esta malla? ¿Por qué está envuelta? Recuerda que les dije, ¿quién envuelve a los vasos sanguíneos y los utiliza para llegar a las diferentes zonas a darle inervación simpática? Simpática. ¿Quién es? Plexo. ¿Qué plexo? Simpático. ¿Recuerden que la glándula tiene una inervación simpática y parasimpática? Ya, miren acá. Ven a la arteria facial, viene de su carótida. Ven que está envuelta por un plexo. ¿A dónde le está llevando filetes nerviosos? Al ganglio submaxilar. ¿Y el ganglio submaxilar a quién le está dando filetes nerviosos? A la glándula submaxilar. Entonces tiene completa la inervación simpática y la inervación parasimpática. Uno proveniente, ojo, del plexo simpático y el otro proveniente del nervio. ¿Qué nervio? Facial. De las tres glándulas salivales que tenemos, guárdenlo, solamente una es inervada por el glosofaringio. ¿Quién es? Parótida. Después las otras glándulas salivales, como la submaxilar y la sublingual, que lo vamos a ver después, son inervadas por el facial. Oh, no lo olviden, vamos del facial. Ahí está, miren qué bonito. Ahí está, vientre anterior del digástrico, vientre posterior del digástrico. Glándula submaxilar, músculo miloioideo. Miren cómo la glándula, qué lindo. Tiene una prolongación que se va al piso de la boca a través de esta zona posterior del miloioideo. Entonces, no es que solo va a estar aquí, sino también va a irse al piso de la boca, que no es tema de esta clase. Ahí está. Miren qué bonito. Dos triángulos pequeñitos que hay que recordar. Dos triángulos pequeños. A este se le llama el ángulo de Becquerel, el triángulo de Becquerel, y el ángulo de Pirogov. ¿Por qué le llamo aquí el ángulo de Becquerel? Que está constituido por el asta deltoides, ojo, el asta deltoides, y acá la zona del vientre del músculo estiloioideo. Miren qué bonito. Este asta es importante porque por aquí me estará pasando dos elementos importantísimos. Uno es el hipogloso y el otro es mi arteria lingual. Y en el triángulo de Pirogov, ¿quién lo forma? El propio hipogloso, acá, el vientre, ojo, anterior del digástrico, y acá el huesecito yoide, su astita menor. Y entonces aquí me forma, ¿y quién me estará pasando? Mi arteria lingual. O sea, doctora, cuando a los pacientes, miren,
cuando los pacientes vienen un ladrón, ¿qué es lo que hace? Lo agarra del cuello, le presiona esta zona visceral, está cortando aquí el flujo sanguíneo. Sí. Por eso es que la persona pierde el sentido. Aquí en el cuello con flujo sanguíneo acá, carótidas, la zona de la arteria lingual, la zona de la arteria facial, todo le corta. Y por eso es que la persona no tiene irrigación, no tiene oxígeno y la persona se desmaya. Por eso cuando yo veo ese jueguito que a veces se hace que se agarran del cuello, acá mi amigo, ¿qué es eso? Tengan cuidado, los paquetes vasculos nerviosos están aquí. Y sus pacientes, sus amigos no saben si se pueden desmayar. Por eso en los colegios, a veces cuando yo veo que pasan por las calles y veo que así se jalonean, se tiran, ay Dios mío, los niños no saben qué están haciendo. Les puede ocurrir un accidente, por eso no, estábamos jugando y se desmayó, que se desmayó, le quitaste el oxígeno. Nada que se desmayó solito, le quitaste el oxígeno, lo apachurraste mucho, lo agarraste del cuello, que le hiciste una llave. Bueno, estos son los triángulos. Ya después lo leen ustedes. Triángulo submental. Triángulo submental. Este es el triángulo submental importante, miren, está formado por el vientre anterior del bigástrico, la línea media y el huesecito ioides. ¿Qué es lo importante acá? La presencia de estos ganglios, llamados los ganglios submentales. Ojo, estos ganglios submentales guardan relación con otros ganglios localizados aquí en la zona del triángulo submaxilar, sí, a través de los ganglios submaxilares. Esto se llama, ¿recuerdan ustedes la cadena linfática? En el cuello tenemos cadena linfática en todos los triángulos. Donde más predomina es en la cara externa del esternocleidomastoideo y en su cara interna. Pero obviamente, de esta cadena, el triángulo submental y el triángulo submaxilar, en estos dos triángulos, sus ganglios submentales y submaxilares, son los que ustedes van a palpar al momento de hacer el examen extraoral. ¿Ya? Entonces, cuando estos ganglios son mayores, son grandes, el paciente tiene infección hasta por una faringitis, estos ganglios tienden a crecer. ¿Cómo se hace? Al pacientito, bueno, les va a enseñar la doctora Chau de semiología, les va a enseñar, la cabecita la inclinan lateralmente, colocan sus deditos acá, en la zona inferior del triángulo submaxilar, y luego arrastran, pasando por el borde inferior de la mandíbula. Van a sentir como unas pelotitas que se regresan. Si esas pelotitas a la palpación de sus manos son importantes, cuídenlo. Si a la palpación usted, el paciente, dice, ay doctora, ahí duele, o si ven que es de gran tamaño, aproximadamente 1 centímetro, más de medio centímetro, significa que hay un proceso infeccioso, o garganta, o faringe, o lo que es peor, a nivel dental. No olvidemos eso. Este es el triángulo bigástrico. ¿Cuál es su principal contenido? Músculo miloyoideo y la arteria submental proveniente, la arteria y vena submental proveniente de la arteria facial, y la otra que se dirige hacia, ahí está, se dirige a la vena. Aquí tenemos, miren acá. El otro suprayoideo que lo veíamos, en esta zona vemos al músculo miloyoideo. Miren por encima de él el músculo geniyoideo, el cuarto músculo suprayoideo que podemos ver aquí en el estimado. Ahí está, miloyoideo, geniyoideo. Podemos verlo, nos faltaba a veces. Ahí están características de estos músculos suprayoideos. ¿Cuáles son los 4 suprayoideos? Miloyoideo, digástrico, estiloyoideo y el geniyoideo, que es inferior. Ahí está. Este es el único esquema para ver a miloyoideo y a geniyoideo. ¿Cuál es la función de los músculos suprayoideos? ¿Por qué tanto geniyoideo? Doctora, puro yoideo. Sí. ¿Cuál es la importancia? Si están insertados en el hueso yoides, y recuerdan, les dije, se insertan acá, en el hueso yoides, y el yoides se inserta en la base de la lengua. ¿Qué hace? Son importantes para la deglución, para la masticación, para la fonación. Ojo. Entonces, si es importante para eso, cuando un paciente tiene alterado su sistema dentario y tiene mordida abierta anterior, ¿quiénes creen a los cuales nosotros debemos de darle fisiología? A los suprayoideos. ¿Y eso por qué, doctora? Porque la deglución y la masticación que nosotros tenemos, sobre todo la deglución, actúa mucho en la forma como están nuestros dientes ubicados.
¿Por qué? Porque va relacionado con los músculos de la lengua. Ustedes lo han visto, díganle a sus pacientes, ustedes digan, ya, le abren los labios, junten los dientes, ya, ahora pase saliva. Si el paciente pone la lengua entre los dientes, esa es una mordida o una deglución atípica, porque la punta de la lengua, lo normal, es que vaya detrás en la zona palatina anterior y el paciente pase la saliva. La lengua no tiene por qué tener que salir entre los dientes. Cuando la lengua se mete entre los dientes, se produce la mordida abierta anterior. Si no hagan esto, miren cómo es su deglución, la deglución normal. Cuando yo les diga pasen saliva, ¿qué es lo que va a pasar? La punta, en lo normal, la punta de su lengua se coloca en el paladar que está detrás de los incisivos. Inmediatamente cuando la saliva va pasando, la punta de la lengua que se pega, se eleva la zona posterior del dorso y el hueso yoides se eleva. Pasen saliva. Vamos, tóquense, pasen saliva. Pero en una mordida típica, sientan. En una mordida típica de mordida abierta anterior, ¿qué pasa? La lengua pasa en saliva, no se va a colocar en el paladar, se coloca ahí pegadito a la cara palatina de los incisivos. Ahí. Y luego sigue todo su proceso. Y eso es lo que produce la mordida abierta. Por eso cuando hacen tratamientos de ortodoncia, el ortodoncista tiene mucho cuidado. Cuando es una mordida típica no solamente es colocar brackets. Hay que hacerle todo un tratamiento de fisiología para lo que es deglución. Cuando se trata de mordida abierta anterior. Porque ¿qué pasa si yo alineo los dientes bonitos? La lengua va a seguir ahí. Va a pasar al 6, 7 mes, otra vez se vuelve a abrir. ¿Por qué se está abriendo? Se está abriendo porque no le enseñaste a la lengua a deglutir bien. Que la lengua tiene que ubicarse en otra posición para pasar la salivita, para pasar la salivita. Y la lengua así. Así que es un eterno tratamiento de ortodoncia. Entonces no olviden. ¿Y quiénes ayudan a eso? Los suprayoideos. Entonces, ¿a quién me ayudan? Miren. Los suprayoideos tienen dos funciones. Una, cuando es punto fijo en la mandíbula. ¿Y cuándo es punto fijo en la mandíbula? Cuando mis dientes están en oclusión. Me elevan el yoides. Y cuando tienen punto fijo en el yoides, ¿qué es lo que hacen? Me ayudan a bajar la mandíbula. El yoides no se mueve y yo bajo la mandíbula. Y mis suprayoideos ya la bajaron. Y no se mueve. Pero cuando yo voy a deglutir, mi mandíbula está así en oclusión. ¿Qué pasa? El yoides se eleva. Tiene doble función. Los suprayoideos. Repito, cuando es punto fijo en la mandíbula, eleva el yoides y por lo tanto mueve a mi lengua. Cuando es punto fijo en la zona del yoides, baja la mandíbula y me ayuda a descender la mandíbula. No lo olviden, por eso es importante en los yoides, los músculos, en la deglución, en la masticación, en la fonación. Si no, no pudieron descender la mandíbula para masticar. Ahí está. Pero existe otro grupo, llamado los músculos infrayoideos. Sí, y para entrar a los infrayoideos, tenemos que entrar a este triángulo llamado muscular. El triángulo muscular está formado a ambos lados por los llamados músculos infrayoideos. ¿Quién tenemos aquí? El primero de ellos, miren, aquí está huesecito yoides, el que se va hacia atrás. Los dos más profundos. El primero tenemos aquí, perdón, los dos más superficiales. Tenemos al homoyoideo, fascículo superior, fascículo inferior. El fascículo inferior, ¿dónde se inserta? En el omóplato. Y el fascículo superior en la cara inferior de nuestro cuerpo del yoides. Pero tiene un tendón intermedio. Este tendón intermedio está cubierto por el esternocleido que viene aquí. Y por lo tanto, por eso se forma un fascículo superior y un fascículo inferior. Pero luego viene otro infrayoideo que viene acá por dentro. Ese se llama el esternocleidoyoideo, porque viene insertándose en el esternón una pequeña fracción en la clavícula y luego al yoides, el esternocleidoyoideo. Ahora, estos músculos infrayoideos, vamos acá, tenemos dos grupos. El fascículo, la porción superficial o grupo principal o superficial está dado por el esternocleidoyoideo y homoyoideo. Pero si yo lo miro por la parte lateral, voy a tener a dos profundos, el esternotiroideo y el tiroyoideo. Todos con yoideos. Menos el esternotiroideo. Si yo digo esternotiroideo, ¿a dónde va? Esternón al cartílago tiroides. Y si yo digo homoyoideo, ¿a dónde va? Del omóplato al hueso, yoides. Y si yo digo esternocleidoyoideo, ¿a dónde va? Esternón, clavícula del hueso, yoides.
cartílago tiroides al hueso yoides. Ahora, si son más exquisitos, me dicen de la línea oblicua del cartílago tiroides al borde inferior del yoides, ¿no? Pero al menos ya saben que va del cartílago tiroides al hueso yoides. Con eso voy a estar contento. Estoy feliz. ¿Ya? ¿Cuál es la función de estos músculos infrayoideos importantes que pertenecen al triángulo muscular? Ojo, cuando tienen punto fijo en el hueso yoides, ¿qué hacen? Ayudan a la inspiración. Y cuando tienen punto fijo en la zona torácica, en la zona del esternón y clavícula, ¿qué es lo que me hacen? Bajan el hueso yoides. Si los suprayoideos me elevan el yoides, los infrayoideos me bajan el hueso yoides. ¿Para qué me van a bajar? Para la deglución. Ojo, para eso van a bajar el hueso yoides. Porque si bajan al yoides, bajan a la lengua. ¿Ya? Ahí está, miren qué bonito estos números. Ahí está, 100 están. Ahora, vámonos a otro triángulo, el triángulo carotídeo. Vámonos al triángulo carotídeo. El triángulo carotídeo, ¿por quién está constituido? Por el borde anterior del esternocleidomastoideo, borde posterior acá, fascículo posterior vertigástrico, vientre posterior vertigástrico, el fascículo superior del lomo iliaco. Ahí me lo decía. El triángulo carotídeo. El triángulo carotídeo se caracteriza porque en él vamos a tener al famoso band del cuello. ¿Quiénes forman el band del cuello? La vena yugular interna, el nervio neumogástrico y la arteria carótida primitiva. Ellos me forman el band del cuello. Es el paquete básculo nervioso. Vámonos con la primera. Ese es el componente principal. La vena yugular interna. ¿De dónde vino? Del golfo de la yugular. ¿Recuerdan el golfo de la yugular? El agujero nasal posterior junto al noveno décimo enunciado. Que provenía ¿de dónde? De los senos venosos. ¿Recuerdan? Longitudinal, transverso, descendente. Ya. Viene bajando entonces por detrás de los músculos acá. Vientre posterior del digástrico y estilo yoideo y detrás del hipoglóso. Cuando baja esta vena, se va a unir aquí con la vena subclavia y juntos me van a formar el tronco venoso brachiocefálico. Ahora, el nervio neumogástrico, ¿de dónde viene? Desde el agujero rasgado posterior y viene descendiendo paralelo a la vena. Mientras que la arteria carótida primitiva nace en esta arteria llamada subclavia y sigue ascendiendo y luego a la altura de la cuarta vértebra cervical se me va a dividir en una arteria carótida externa y una carótida interna. Ahora, pero ambos vasos no son los mismos, tanto a la derecha como en la izquierda. Ambos son diferentes. Me falta el otro contenido, de una vez. ¿Y cuál es el contenido nervioso? Aparte del nervio neumogástrico, recuerden, tenemos al plexo cervical profundo. Recuerden, al plexo cervical profundo, que estaba formado por aquí, por el asa del hipogloso. ¿Ven el asa? Sí. El asa del hipogloso y el nervio frénico, que son los principales que voy a tener acá. Ya, que puedo ver, lo vamos acá, ya lo vimos, acá está, ¿dónde está? Acá hay un poquito. No. Ahí está, la vena. Miren a la vena. Miren acá. Este es el interior del cráneo. Esta es la cisterna del que tiene acá. Miren qué bonito. Miren el nervio de acá, el seno venoso transverso, el seno venoso descendente, el golfo de la yugular y el nacimiento de la vena yugular. Acá está. Miren el seno venoso. Miren, esta es la vena yugular interna. Miren hacia arriba, el golfo que se forma después de los senos venosos que están celestito transverso o bien transparente. Miren cómo va. Y miren cómo se unen con la vena subclavia y forman el tronco venoso brachiocefálico, la vena yugular interna. ¿Ok? Entonces, la vena yugular interna que yo veo, ojo, en el triángulo, me va a correr casi paralela a la vena yugular externa. Sí. Solo que la vena yugular interna tiene mayor volumen. La yugular externa puede ser muy finita, pero la yugular externa es la de mayor volumen. Por eso un corte a ese nivel profundo, a nivel cervical, automáticamente de 10 a 15 minutos la persona se muere desangrada. Y llega a 10 que está muerto, a su padre. Ojo, por el contagio. ¿Ok? Miren entonces de su vena. ¿La vena me va a recibir afluentes? Por supuesto. La vena yugular me recibe
afluentes de la zona facial a través de la arteria facial, de la vena tiroidea superior, de la vena laringea, y juntos van a llegar a través de un tronco venoso llamado tirolingo faringo facial. Y todas me reciben y llegan a la vena yugular. Ahí está, miren qué bonito. Ahí está la vena. ¿Ven qué bello? Miren su tronco venoso, miren qué lindo. Tirolingo faringo facial. Y aquí vienen dos todavía. Ahí está, de la arteria tiroidea, la arteria laringea, la vena tiroidea, la vena laringea y la vena facial que recoge la vena mentoniana. Miren cómo llegan a la vena yugular interna. Y junto con esta vena yugular interna también estará llegando un componente venoso del sector posterior y de la zona faríngea. Todas las venas faríngeas van a llegar a desaguar a esta vena. ¿Entendí? ¿Okay? Y en las arterias, no, la arteria es otra historia. Miren acá. La arteria carótida primitiva, como ustedes recordarán, tiene dos orígenes. Una cosa es la arteria carótida primitiva derecha y otra es la izquierda. La carótida primitiva derecha nace del tronco arterial brachiocefálico, que lo vieron doctores, y la izquierda sale directamente del callado de la aorta. Por lo tanto, la que tiene mayor longitud es la del lado izquierdo. ¿Recuerdan el callado de la aorta? Sí. Me daba tres ramas. Tronco arterial brachiocefálico, carótida primitiva izquierda y subclavia izquierda. Las tres ramas del callado. Pues bien, la que nace en el lado derecho me nace del tronco arterial brachiocefálico. Entonces, a este nivel, este tronco arterial brachiocefálico se va a dividir en una carótida primitiva, ojo, derecha, y en una subclavia derecha. La arteria carótida primitiva derecha, cuando llega a la altura del cartílago tiroides o 4C, ¿qué es lo que hace? Se va a dividir en dos arterias. Bien, para que lo vean más grande. La que está pintadita de rojo es la que queda superficial. Esta pintadita, aquí se divide a nivel del tubérculo cartílago. ¿Qué pasa aquí? Aquí se va a dividir en esta rojita llamada la arteria carótida externa y esta que está pintadita de verde llamada la carótida interna. La carótida interna sigue su recorrido de largo, ingresa a través del orificio externo del conducto carotídeo e ingresa al cráneo. Cuando ingresa al cráneo a través del agujero carotídeo interno, me va a ayudar a formar el polígono de Willis. En cambio, la carótida externa me va a dar ramas en el cuello y en la cabeza. En el cuello, ¿qué me va a dar? Me va a dar la arteria tiroidea superior, me va a dar la arteria laringea, me va a dar la arteria facial, me va a dar la arteria lingual, la arteria occipital, y cuando llega a la cabeza me va a dar dos arterias terminales, la maxilar interna y la temporal superficial. ¿Ok? Entonces acá está, en este dibujito. Miren qué bonito. Ahí está, la arteria carótida. Carótida interna, su ingreso al cráneo, carótida externa y su infinidad de ramas, tiroidea superior, lingual, facial, ahí está, la maxilar interna, y bueno, aquí no me pintan las ramas terminales. Ajá. Ahí está. Doctora, ¿Sí? disculpe, ya va a terminar la clase. Un minuto, sí. Nos quedamos entonces aquí en la arteria.